Buenas, buenas, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo video de diseño humano. Esta vez transmitiendo desde Frankfurt, como pueden ver. Me agarran de vacaciones haciendo este video, así que va a ser un poco espontáneo. ¿Para qué? Para contarles de un tema que me encanta, que son las variables. Las variables son las 4 flechas que aparecen a los costados de la cabeza en el body graph. Así que lo que te invito es primero, anda a chequear tu body graph, tu carta de diseño humano, para que tengas a mano en función de que te voy explicando cada una de ellas de qué trata. Y te voy adelantando que el video de hoy es introductorio. Así que si es la primera vez que escuchas hablar de las variables, o si es la primera vez que estás chusmeando a ver de qué trata esto de las flechas, quédate que vamos a estar empezando. Lo primero que quiero aclarar a grandes generales es que estas 4 flechas tienen 2 opciones. Apuntan para lo que es la derecha o la izquierda. Basándonos en lo que es el yin, el yang y demás, la derecha siempre es una flecha con energía femenina, mientras que la izquierda es masculina. O sea que acá estamos hablando de que si, por ejemplo, tenés todo para la derecha, sos una persona como que tiende a ser como mucho más receptiva, mucho más tranquila, incluso como a veces hasta te diría dispersa. Mientras que si la mayoría de tus flechas están para lo que es la izquierda, lo que te va a pasar es que sos como más estratégico, ¿no? Como más enfocado, como más energía masculina. Así que esto como para que tengas un pantallazo de bien de qué significa que sea para la derecha y para la izquierda. En cada una de ellas obviamente va a significar algo diferente, pero para empezar esa aclaración. Ahora vamos a estar viendo las 4 flechas. Y en grandes rasgos, estas 4 flechas se dividen en 2 grupos. Lo que sería el lado izquierdo, que esta es una energía como más de el lado de diseño, ¿no? Como se dice en diseño humano, es esa activación en rojo que tenemos, mientras que en el lado derecho, esto es esa parte de personalidad consciente que es en color negro. Entonces tenemos una parte que nos habla más del cuerpo, la parte izquierda es más de la activación en el cuerpo, que es la más importante incluso, porque si nosotros no estamos alineados con lo que es nuestro cuerpo, con las flechas de la izquierda, la parte derecha es como que no va a funcionar del todo, ¿sí? Es como, por ejemplo, que tengamos un auto. Tiene un cable suelto, o el motor está roto, o lo que sea. Entonces, la parte de afuera puede brillar, puede estar limpito, todo lo que quieras, que vendría a ser como esa parte como de mente, ¿no? De personalidades. Si nosotros no estamos alineados con lo que es nuestro cuerpo, si nuestro cuerpo no se siente bien, no está alineado con lo que es natural y orgánico para nosotros, muy probablemente lo que es la mente va a estar haciendo lo que quiere. Entonces, vamos a empezar justamente por este lado izquierdo de estas 2 flechas que se llaman digestión y entorno. Entonces, vamos por la primera. Lo que es la flecha digestión nos habla de 2 opciones. Cuando es a la izquierda, que como decía es una energía bien masculina, es un cerebro activo. O sea, tu digestión tiende a ser como mucho más activo. Solés tener, por ejemplo, necesidad de comer más seguido, no tanto en cantidad, sino más bien como seguido, ¿no? Comes algo y ya a las 2 horas por ahí ya estás como, el cuerpo te está pidiendo más comida. Y eso nos habla de que justamente tenés un cuerpo activo en donde está no solamente digiriendo los alimentos, sino también lo que está pasando alrededor. Es como que tenés esa tendencia a ser como mucho más activo con tu cuerpo, a estar como hasta incluso activo, ¿no? Físicamente. Por ahí tu cuerpo te pide mucha más actividad física que por ahí una persona que tiene la flecha para la derecha, que es pasiva. Y ya que estamos hablando de este tema, si vos tenés esa flecha a la derecha, es probable que con respecto a los alimentos en sí, es como que está esa tendencia a, por ejemplo, esto lo que es el fasting, ¿no? Esto de tener como un montón de horas de diferencia entre una comida y otra, a vos, por ejemplo, te sienta bien, mientras que hay alguien que tiene el izquierdo como que no. Un cerebro activo, el fasting no es la mejor opción. Y todo esto, vale aclarar que no es que esto es a rajatabla, sí o sí es blanco o negro. Esto simplemente es para que vos puedas tener como una idea, una guía incluso te diría, para que experimentes con tu energía, con tu cuerpo, con tus variables y veas qué es lo que funciona mejor para vos. Porque ten en cuenta que también dentro de cada una de estas 4 variables, también lo que hay son las líneas. Y las líneas son 6. O sea que además de tener la flecha para la derecha o para la izquierda, esa flecha además tiene 6 subcategorías. Entonces, fíjate cómo, por más que tengas vos la derecha, la digestión, una digestión pasiva, y yo también, nos va a pegar muy diferente. Entonces esto tómalo con pinzas y también ten en cuenta que esto es algo introductorio. Entonces, ya tenemos resuelto el tema digestión. Vamos con lo que es el entorno. De nuevo, la flecha puede ser para la derecha o para la izquierda. Si es para la derecha,
a vos más bien te gusta como ser observador, ¿no? Como ser más pasivo en el entorno en el que estás. Te gusta como ser más la persona que está escuchando, que no está participando tan proactivamente. Eso no quiere decir que no estés haciendo nada, sino que está esa tendencia como más a estar como más como espectador. Eso es si tenés a la derecha. Ahora, si vas para la izquierda, a vos te gusta que te miren, te gusta ser el observador. Entonces ahí es muy probable que tiendas a como a ser más participativo, más activo en lo que es una situación. Por ejemplo, hay una junta de familia, de amigos, y sos el que está ahí, ¿no? El que está ayudando o que trae los platos o que esto, que el otro, no, es como que está ahí como siendo como más el centro de la atención. Esto, fíjate también qué es lo que se siente bien en tu cuerpo. No te olvides que esta es una variable que nos habla del cuerpo, de qué es lo que mejor se siente, qué tipo de entorno te sienta mejor para que vos fluyas, para que puedas ser vos, para que no tengas tanto condicionamiento también. Atenti para quienes son, por ejemplo, emprendedores. Esto para lo que se trata, por ejemplo, de redes sociales y demás, también es un factor. Por ahí una persona que tiene la flecha para la derecha, que es como más observador, más pasivo, a nivel observación, a nivel entorno, por ahí le va a sentar mucho mejor un podcast, en donde no tiene que mostrar la cara, sino que simplemente comparte desde el hablar, ¿no? de expresarse. Mientras que por ahí una persona que tiene la flecha para la izquierda, que le gusta ser observado, videos y eso, espectacular. Ahora, acá un detalle. Vuelvo mucho, esto voy a insistir muchísimo, en lo que es la experimentación. En mi caso, yo, por ejemplo, mi entorno es a la derecha. Ser observada, confieso que no es algo que me encante, sobre todo cuando se trata de dinámicas tipo, no sé, familias, amigos y más. Es como que a mí me gusta como estar como más un costadito, tranqui. Pero a la hora de crear contenido es algo que me amigué con la cámara. Esto después de muchos años de práctica, confieso. Esto no es un limitante, no es que porque tengas la flecha para un lado o para el otro no podés hacer lo de el otro, la otra variable, sino que es más bien experimentar y también testear a ver en qué momentos, en qué situaciones funciona esto de ser más observador o ser observado, ¿sí? Y ahora vamos para el lado de la mente, este lado más derecho, en donde cuando estamos bien alineados con lo que es nuestro lado izquierdo, nuestro lado de diseño, nuestro lado de cuerpo, ¿sí? Cuando nos sentimos bien corporalmente, toda esta parte de mente es cuando realmente funciona. Y esto es dos variables. Uno, la primera, la de arriba. La de arriba se llama conciencia, que es la manera en que asimilamos la información. Es como nuestra mente funciona a la hora de aprender algo nuevo, por ejemplo. Y la flecha de abajo es la perspectiva, que es todo aquello que somos capaces de ver. O sea, cuando realmente estamos alineados con nuestro cuerpo, con las variables, ¿no?, de lo que es nuestro diseño, es cuando nuestra mente tiene realmente todo el potencial a disposición para poder analizar, ver y sobre todo poder digerir, entender la información de lo que estamos aprendiendo, de lo que está pasando alrededor y sobre todo cuando pasan situaciones en las que tenemos que analizar algo y tomar una decisión. Vamos con la primera, que sería la flecha de la conciencia. Esto nos habla de cuál es la metodología de estudio que mejor te sienta a vos. Repito, experimentación, a ver, encontrar tu manera. Pero a grandes rasgos, cuando vos tenés una mente estratégica que va hacia la izquierda, esa manera de estudiar va a ser como mucho más de tomar apuntes, ¿no? De que haya una estructura, de que haya como un orden, que hayan capítulos, por ejemplo, que haya como un paso a paso. Eso es lo que mejor te funciona a vos cuando tenés la flecha para la izquierda. Ahora, cuando tenés la flecha para la derecha, que tenés una mente mucho más creativa, es como que lo que necesitas es como más dispersión, ¿no? Como un poco más de flow, un poco más de poder como fluir, no tan paso a paso, no tan primero esto, después esto, sino más bien como poder hasta tener esa posibilidad de jugar y experimentar con esa información que vas teniendo. Por ejemplo, a la hora de leer un libro, probablemente no es que a vos te guste leer página por página. A veces por ahí vas a estar saltando de un capítulo a otro. Entonces, fíjate de experimentar con estas dos metodologías. Y si se trata de estructuras, ya sabes, si lo tenés para la izquierda, dale para adelante con lo que es una estructura. Y cuando se trata de para la derecha, más bien probá de como crear tu propia metodología, ¿no? No te aferres tanto a lo tradicional, sino más bien permitite jugar un poco a la hora de aprender algo nuevo. Y vamos con lo que es la última flecha, que sería la flecha de la perspectiva,
Y esta flecha nos habla de todo eso que somos capaces de ver cuando estamos alineados con nuestro cuerpo, con las otras variables también. Y acá tenemos dos maneras de tener perspectivas. Cuando lo tenés para la izquierda, es como que sos más de ir a ver el detalle, ¿no? Es como que, por ejemplo, cuando entras a una habitación, a un hotel, a un nuevo lugar, vas a los detalles, ¿no? Como que estás, uy, esto allá, esto que acá. Ahora, si lo tenés para la derecha, lo que te pasa es como que sos más de ver the big picture, ¿no? Sos como más de ver, no tan el detalle, sino como más de poder ver cómo analizar a grandes rasgos una situación, un lugar, lo que fuese. ¿Esto quiere decir que uno es mejor que otro? No, claramente que no. Simplemente que funciona diferente nuestra mente. Lo bueno de esto, de las variables, sobre todo en general, es que cuando vos podés empezar a entender un poco más a conciencia de cómo funciona tu cuerpo y cómo funciona tu mente, vas a empezar a sacarle mucho más el jugo a quien sos y sobre todo, ¿sabes qué? A aceptarte. Porque hoy en día también lo que tenemos es que hay como una tendencia que todos tenemos que aprender de la misma manera, con la misma metodología, con el mismo sistema, etcétera, cuando en realidad no funcionamos igual. Es muy importante que tengas en cuenta ver qué tipo de perspectiva tenés, porque eso también te va a ayudar a la hora de también estudiar algo nuevo o analizar una situación, combinar estas dos flechas de este lado. Si tenés, por ejemplo, una mente estratégica y también tenés una perspectiva enfocada, nos habla de que tenés una energía muy masculina a nivel mente y que, por ejemplo, te va a resultar mucho más fácil ir al fondo de un tema bien estratégico, bien enfocado y hasta muy rápido. Mientras que una persona como más de energía femenina, más creativa, más periférica, muy probablemente le lleve un poco más de tiempo llegar a la conclusión o a poder como entender bien un tema o analizar una situación. Y esto lo que necesitamos es más que nada para amigarnos con quiénes somos, con cómo funciona nuestro cuerpo, nuestra mente, y de esa manera como dejar de castigarnos tantos de cómo somos, dejar de compararnos también, porque cada uno funcionamos como funcionamos, y en realidad es empezar a sacarle más el jugo a nuestro potencial que está ahí disponible. Es como tener una Ferrari que puede ir a, no sé, a 300, 400 kilómetros, no sé cuánto va, pero muy rápido, y lo uses para ir a comprar a la esquina el pan. Y es como... No, qué picardía, ¿no? Es entender cómo funciona tu máquina, tu cuerpo, tu mente y a partir de eso saber cómo usarla, ante qué situaciones o incluso también sabes que a la hora de tomar decisiones o involucrarte en un nuevo proyecto, en un nuevo trabajo, conocer tus limitaciones o cuáles son tus virtudes y a partir de eso saber a qué decirle que sí y a qué decirle que no. Esto siempre usando estrategia de autoridad. Esto es como también una combinación de cosas, ¿no? O sea, las variables vienen a ser como el siguiente nivel después de que entendiste de qué trata tu diseño humano en rasgos generales, de tipo energético, estrategia, autoridad, perfil, etc. Lo que sigue es esto, las variables. Ahora, como te decía, cada una de estas 4 variables da mucho más para hablar. De hecho, voy a estar haciendo más videos para ir profundizando cada uno de ellos y sobre todo en las 6 líneas, que son como esas 6 subcategorías que tiene cada una de estas 4 variables, para que puedas entender un poco mejor de qué va esto, de qué es, si es a la derecha, a la izquierda, si es masculino o femenino. O sea, para que puedas profundizar un poco más y entender, por ejemplo, a la hora de analizar tu entorno, con qué tipo de personas o qué tipo de trabajo o qué tipo de ambiente es el que más te sienta mejor. Estás pensando, por ejemplo, mudarte y no sabes bien qué tipo de ciudad o de pueblo, montaña, que esto, que el otro te conviene. Bueno, esto te va a ayudar un montón. Así que si te quedó hasta acá alguna duda, lo que te pido es que acá abajo en los comentarios me escribas las preguntas que te hayan quedado para que después, ya con esto en claro, podamos seguir avanzando con cada una de las variables en profundidad. Así que bueno, hasta acá el video de hoy y nos estamos viendo la próxima. Adiós.